Bueno, buenas tardes. Este video tiene el objetivo de ayudarlos un poco con el vocabulario y las estructuras que se presentan en la unidad 2 de nuestro libro, que tienen que ver con las 职业, con las profesiones y ocupaciones en general. Para ello vamos a desarrollar un poco el tema de la siguiente pregunta, que es 你做什么工作? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? 你做什么工作? Entonces vamos a ver cómo preguntar por la ocupación, por el trabajo. En el libro ustedes tienen preguntas, diálogos de este tipo. Por ejemplo, 你是老师吗? 你是老师吗? 老师 significa profesor o profesora. El verbo ser, 你是老师吗? ¿Vos sos profesora? Recuerdan que las preguntas terminadas con ma las contesto en forma afirmativa o negativa. Entonces puedo tener este tipo de respuestas. 是，我是老师. Sí, yo soy profesora. 不，我不是. No, yo no soy profesora. Luego pueden tener este tipo de preguntas más general, 你工作吗? Y acá tenemos esta palabrita nueva, 工作, que significa trabajar. Trabajar o trabajo, pero en este caso es trabajar. 你工作吗? Otra vez, como es con una pregunta con ma, contesto con forma afirmativa o negativa. 是我工作. 是我工作. Sí, yo trabajo. Si la respuesta es negativa, digo 不，我不工作。不，我不工作. No, yo no trabajo. Otra forma de hacer una pregunta relacionada con el trabajo, para preguntar ¿a qué te dedicas?, es esta de nuestro título, la que vemos acá. 你做什么工作? 你做什么工作? Y acá tenemos otra palabra nueva que es 做, es el verbo hacer. Ustedes ya conocen 你, que es vos. 什么, pronombre interrogativo ¿qué? 你做什么工作? ¿A qué te dedicas? ¿Qué trabajo haces? A esta pregunta yo puedo responder de diferentes formas, también de acuerdo a la profesión, trabajo o a la ocupación que uno tenga. 我是老师, yo soy profesora. 我是老师. 我是医生, yo soy 医生, doctor o doctora. Y finalmente, el otro tema que tenemos que estudiar aquí es dónde se desarrollan estas ocupaciones. Entonces, para ello tengo esta pregunta, 你在哪儿工作? 你在哪儿工作? Vos en ¿dónde trabajas? 在哪儿? Ahora en un ratito nos vamos a detener en esta parte, en esta estructura, ¿no? Entonces acá yo contesto 我在大学工作. 我在大学工作. Yo en la universidad, 大学工作, trabajo. Bueno, vamos a ver la 生词 que acabamos de ver en estos diálogos, las palabras nuevas. Dijimos que teníamos por un lado 工作, que a veces funciona como el verbo trabajar y a veces como el sustantivo trabajo. 做 es el verbo hacer. 在 es la preposición en. 哪儿 es el pronombre interrogativo ¿dónde? Recuerden
como mencionamos antes, que las preguntas que terminan con ma se responden con sí o con no. Shi o pu. Entonces, por ejemplo, tenemos ni shi lao shi ma, termina con ma, yo puedo contestar shi, wo shi lao shi, sí, yo soy profesora. La misma pregunta, ni shi lao shi ma, ¿sos profesora? Si la respuesta es negativa, digo pu, wo pu shi lao shi, pu, wo pu shi lao shi. Y vamos a ver detenidamente ni zuo llama con zuo esta pregunta. ¿Cómo se compone para que no se confunda? Yo ni zuo, el verbo zuo, vos hacés. Y la otra palabra nueva que vimos, con zuo, trabajo. Si lo vemos en detalle, ni es vos. Zuo es hacer. ¿Qué? Shenma. Y gongzuo, trabajo. Atención acá, porque cuando me hacen esta pregunta, ni zuo, shenma, gongzuo, yo siempre contesto con el verbo shi, con el verbo ser. Entonces veamos. Digo, por ejemplo, wo shi lao shi, yo soy profesora. Wo shi hanyu lao shi, yo soy profesora. Y si recuerdan los idiomas, hanyu es idioma chino. Wo shi hanyu lao shi, soy profesora de chino. Wo shi jiangzhu shi, wo shi jiangzhu shi, soy arquitecto o arquitecta. 我是工商管理，我是工商管理 soy administrador o administradora de empresas. Bueno, y para terminar, el último tema es esta estructura del Zeinar, preguntar dónde se realiza una actividad. Para ello tenemos que aprender esta estructura. Voy a poner la persona, que puede ser el pronombre personal, puede ser un nombre o una palabra que refiera a una persona, luego la preposición zai, el lugar y finalmente el verbo. Entonces tenemos, por ejemplo, si yo quiero decir dónde se desarrolla determinada actividad, digo, 我在大学工作. Si vemos acá, 我 es la persona, 在 la preposición, 大学 es la universidad, es el lugar, 工作 es el verbo. Siguiente. 他在公司工作。他在公司工作。Ella en una empresa trabaja. 他们在家学习. Acá cambiamos de verbo. 他们 ellos 在 en 家 casa 学习 estudian. Ellos estudian en casa. 你们 ustedes 在 en umet 学习 estudian. Ustedes en umet estudian. Recuerden entonces que en chino los complementos de lugar, 在 más lugar, van siempre antes del verbo. Finalmente les voy a dejar acá un link para que vean la explicación de las dos primeras páginas de la lección 2 de nuestro libro, ya con la explicación del vocabulario
referido a trabajos y lugares de trabajo y los diálogos que se presentan en esa unidad. Bueno, saludos para todos, hasta luego.